vamos a ver otro tipo de preguntas que puedo usar. Entonces, otra vez aquí le voy a dar crear una nueva pregunta. Y la opción falso verdadero es muy sencilla también, es una pregunta muy sencilla. Aquí lo único que tengo que hacer en esta pregunta es vamos a darle un nombre, vamos a ponerle P3. Y aquí, ¿cuál es el texto de la pregunta? ¿No? Entonces, la capital de Inglaterra, Londres. Y nada más aquí me dice cuál es la puntuación, retroalimentación general, otra vez el ID y cuál es la respuesta correcta. Y aquí solo tengo dos opciones, falso o verdadero. ¿Sí? Entonces digamos que es verdadero. ¿Sí? ¿Cuál es la reglamentación para si responden verdadero? ¿Cuál es la reglamentación para si responden falso? Entonces, muy bien. Si responden falso, es aquí revisa tu Atlas, no sé, o algo así. O estudia más o algo así. Y en intentos múltiples, aquí es un poquito distinto en falso verdadero. Porque aquí la penalización por cada intento correcto es el punto completo. Pues porque solo tengo dos opciones. Entonces, si no es falso, es verdadero, ¿no? Entonces, si a la primera le puse falso y me quedó mal, pues la segunda es verdadero. Entonces, digamos que aquí los intentos múltiples, pues sí, la penalización es el punto completo. ¿Ok? Le dejo aquí y guardar cambios. Y aquí sale mi pregunta. Entonces, si le doy vista previa, pues esto es lo único que me aparece. ¿Ok? Entonces, le digo verdadero y me da a terminar y está OK. O si le digo falso, me dice que no está bien. Aquí le cambié creo que la retroalimentación específica se la había cambiado a mostrar o no mostrar. Y entonces si le pongo falso, me dice aquí lo que yo lo escribí, revisa tu Atlas. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a crear otro tipo de preguntas. Relacionar columnas también puede ser bastante útil a veces. Entonces, él me da la descripción, le doy a agregar. Igual, nombre de la pregunta y el texto de la pregunta es el mismo. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle P4. Texto de la pregunta. Fíjense aquí, bueno, vamos a escoger, elige las respuestas correctas. Un texto, no cualquiera. Y acá me da otra vez puntuación por defecto, reglamentación general, número de ID y barajar. Barajar otra vez me dice, va a mover las opciones. Y aquí me dice las respuestas. Me dice, debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas como distractores, dando una respuesta para una pregunta en blanco. Las entradas que tengan ambas preguntas y respuestas son ignoradas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pregunta 1. Entonces aquí nada más la capital de España es... ¿Y aquí cuál es su respuesta? Madrid. Aquí. La capital de Francia es... París. Y aquí puedo añadir más preguntas. Voy a añadir otras dos para verlo más. La capital de México es... Vamos a ponerle Ciudad de México. ¿Sí? Y digamos que voy a añadir una opción que no tenga pregunta. ¿Sí? Entonces digamos que aquí voy a poner, eh, no sé, Bogotá. ¿Ok? Y esta la dejo sin pregunta. Eso quiere decir que va a salir la opción, pero no va a relacionarse con ninguna afirmación, ¿sí? Entonces voy a dejarlo así. Otra vez me da retroalimentación combinada. Aquí puedo decir cuál es el mensaje, si está todo bien o si es parcialmente correcto, ¿sí? Intentos múltiples, penalización por intentos múltiples. Vamos a dejarlo así como está. Y marcas y ya le doy guardar cambios. Ahí está mi pregunta, ¿no? Entonces, si la previsualizo, lo que me sale es esto. La capital de México es, y entonces de acá me sale una lista desplegable y de aquí tengo que escoger cuál es mi respuesta. Entonces, la capital de México es Ciudad de México, capital de España es Madrid y digamos que voy a decir que Bogotá es la capital de Francia, ¿no? Y si le doy a enviar y terminar, entonces me marca 2 preguntas correctas y una incorrecta.
Quiere decir que lo que tengo acá es no va a tener el punto completo, sino va a tener un porcentaje de ese punto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a cerrar esta. Vamos a ver otro tipo de pregunta. Respuesta corta. Respuesta corta es cuando yo le pido al estudiante que tiene que ingresar, escribir en su teclado cuál es la respuesta. Digamos, respuesta corta. Le voy a agregar otra vez nombre de la pregunta. De 5. Ustedes las pueden poner, pueden ser más específicos en los nombres de las preguntas. Yo simplemente lo hago así por facilidad. ¿Y cuál es el texto de la pregunta? El hijo de mi abuelo es mi, por ejemplo, algo así. Y entonces este es el texto. Y luego acá retroalimentación. Y acá cuáles son las respuestas. Entonces, aquí hay una opción para respuestas cortas que me dice es diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Cuando le digo no, es que no importa si la pregunta la escribe toda en mayúscula o toda en minúscula, de todas maneras el texto lo va a entender como bueno. Pero si le digo aquí mayúsculas y minúsculas deben coincidir, entonces si la palabra tiene que empezar con mayúscula, entonces tiene que empezar con mayúscula, ¿sí? Esto es muy útil, por ejemplo, en inglés, que el verbo, bueno, hay sujetos que, por ejemplo, el I siempre es en mayúscula, ¿no? Algo así. Entonces aquí es importante, por ejemplo, para eso. Aquí digamos que voy a dejarlo, no importa la mayúscula, y la respuesta uno. Entonces aquí sería el hijo de mi abuelo es voy a decir que es mi papá, ¿no? Y debo decirle que este tiene una calificación del 100%. Pero también es correcto decir que el hijo de mi abuelo es mi tío. Y entonces también le voy a dar el 100%. Aquí se le puedo dar el 100% a varias preguntas, ¿no? Porque son respuestas correctas, ¿no? Y puedo añadir más respuestas. Por ejemplo, eh, puedo añadirle tía, que no sería correcta porque, pues digamos, no cuadra con el género de acá, ¿no? Porque es el hijo de mi abuelo. Entonces, a esta no le voy a poner sino el 50%, ¿no? Nuevamente intentos múltiples, marcas. Ok, bueno, entonces vamos a dejarle así. Voy a darle guardar cambios. Ya está. Y aquí entonces, si yo veo la vista previa, pues lo que veo es esto. El hijo de mi abuelo es, ¿sí? Y entonces aquí si le escribo tío, digo enviar a terminar, me la marca bien, pero me dice que la respuesta correcta es papá, ¿sí? ¿Por qué me dice que la respuesta correcta es papá? Porque fue la que puse en la primera opción. Siempre lo que hace es la retroalimentación, lo que dice es la primera opción, esa para mí es la correcta, a pesar de que me dé el punto completo. Fíjense, aquí me dice puntúa 1/1, ¿sí? Si yo le escribo día, pues me da 0.5/1, ¿sí? Entonces, pero me sigue diciendo que la respuesta correcta es papá. Siempre la primera opción me va a decir que es la correcta, ¿ok? Y este chulito, ya ves que no sale en un chulito completamente verde, sino bueno, no me acuerdo cómo le dicen aquí en México, como este revisado de bueno, no sale completamente verde, sino que sale como dentro de un cuadrito. Eso quiere decir que es parcialmente correcto. ¿Ok? Muy bien. Otro tipo de pregunta es pregunta numérica. Es muy parecida a la respuesta corta, ¿sí? Nada más aquí la diferencia es que la respuesta es un número. Entonces me da otras opciones. Por ejemplo, me da un error, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver, el texto, vamos a poner primero el título. La pregunta es, ¿cuánto es 2.5 a 2.49, por ejemplo, ¿no? Y aquí entonces mi respuesta, ¿cuál sería mi respuesta correcta? Pues sería 4.99. ¿Sí? Y aquí en el error, yo le puedo decir que es 0.1. Eso quiere decir que me va a admitir respuestas correctas desde 4.98 hasta 5. ¿Sí? Bueno, no, mentira, desde 4.8 hasta 5. Entonces aquí tendría que ponerle 0.01. Entonces respuestas correctas van desde 4.98 hasta 5. ¿Sí? Y su calificación otra vez, le puedo tener 5 y le puedo agregar otra vez varias respuestas que sean correctas o parcialmente correctas, dependiendo del porcentaje que está acá. Vamos a dejarle una sola respuesta. Y aquí me da tratamiento de las unidades. Yo puedo pedir respuestas con unidades o
no tomarlas en cuenta para nada. En este caso mi pregunta, pues no tiene unidades, ¿sí o no? Pero si yo le pongo cuánto es 2.5 metros más 2.49 metros, ¿sí? Aquí me faltó algo así, ¿no? Si yo le pongo unidades, pues así como escribí la pregunta ahorita, mi respuesta debería estar también en metros, ¿no? Aquí, en estos campos, solo me acepta números. Aquí no le puedo poner las unidades, pero los puedo configurar aparte. Aquí me dice, no se emplean unidades para nada, solamente se califica el intento. Las unidades son opcionales, o sea, si la escribe, bien, si no la escribe, pues también. Y aquí debe darse la unidad que sea calificada, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se vería si le doy la unidad. Esta penalización por la unidad es lo que me dice, si no escribes la unidad, te voy a quitar el 0.1%, te voy a quitar el 10% de tu respuesta, ¿sí? Entonces no podría obtener el 1, sino un 0.9, ¿sí? Vamos a dejarlo con esa penalización. Y me dice cómo se introducen las unidades. El elemento de texto introducido es el estudiante tiene que escribir cuál es la unidad, ¿sí? Entonces tiene que escribir metro o M, depende, ¿no? Yo también tengo que configurar si le acepto M o le acepto metro. Una selección de opción múltiple, entonces le doy las opciones y tiene que escoger cuál es, o un menú desplegable. Entonces otra vez le va a salir un menú donde va a tener que escoger cuáles de esas unidades está bien, ¿no? Vamos a dejarle un menú desplegable. Luego me dice la posición a la derecha o a la izquierda. Esto es, por ejemplo, para unidades y a la izquierda pues sería para pesos. Por ejemplo, si yo estoy preguntando algo de contabilidad o algo así. Vamos a dejarlo a la derecha. Y aquí en unidades, entonces aquí, ¿cuál es la unidad 1? Entonces le voy a escribir M, vamos a dejarlo con el símbolo. Aquí yo puedo dejar varias unidades. Si ustedes fijan, aquí también tiene una explicación de cómo es esto del multiplicador, pero el multiplicador no es otra cosa más que el factor de conversión. Por ejemplo, si yo voy a aceptar respuestas en metros y respuestas en centímetros, entonces mi unidad 2 sería centímetros, y aquí en el multiplicador es cuál es el multiplicador para pasar de metros a centímetros. Entonces, pues 100. Bueno, entonces, bueno, que esto sería metros al cuadrado. Ah, no, porque es más. Entonces, la respuesta puede estar en metros o puede estar en centímetros, ¿sí? Digamos que lo voy a dejar así. Y el multiplicador es el cambio, ¿no? Vamos a dejarlo así. Voy a darle guardar cambios y continuar editando. Y vamos a ver cómo se ve la pregunta. Y entonces aquí tendría, ¿cuál es la respuesta? 2.5 metros más 2.49 metros. Habíamos quedado que era 4.99. Y aquí voy a elegir la unidad, entonces, metros. Y le doy enviar y terminar. Y entonces está correcto. Pero si yo quiero poner mi respuesta en centímetros, pues entonces tengo que elegir 499 y centímetros y también es correcto. ¿Ok? Entonces, a veces esto puede complicar un poquito escribir la pregunta, pero digamos que lo que hay que tener en cuenta cuando escribo preguntas es que no todos los estudiantes piensan como yo. Entonces, para mí puede estar una pregunta muy clara, la respuesta puede estar muy fácil de darla, pero el estudiante la piensa en una manera completamente distinta. ¿Sí? Entonces esto me da como la posibilidad de más o menos darle opciones al estudiante de que conteste correctamente en sus propios términos. ¿Sí? No sé si me explico.
Bueno, digamos que ya acabé esta pregunta, entonces nada más le doy guardar cambios y me muestra aquí la primera pregunta, ¿sí? Ahora, aquí me muestra varias opciones. Una es duplicar la pregunta, otra es la vista previa, que es la que, pues es la misma que ya hemos visto desde adentro, ¿sí? Eliminar la pregunta y si yo quiero editar la pregunta, por ejemplo, cambiarle algo a la pregunta, pues nada más voy aquí al engranaje y me vuelve a abrir la edición de la pregunta.